Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Canciones dedicadas a los que más amas. Pero ¿y para ti? ¿Qué tienes para dedicarte? Con la nueva línea de cuidado facial Vitarosa. Dedícate una canción diaria y dale a tu piel todo tu amor con un cuidado básico. Una canción, 5 pasos, una piel sana. De ti para ti, cada día. Vitarosa. Somos piel boliviana. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol
Disfruta el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, 0 calorías, porque la vida hay que vivirla en Modo Sport. Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. ¿Cómo están, gente linda? Nuevamente les damos la bienvenida a un programa más de Doctor TV. Soy el doctor Wilder Vilca, médico nefrólogo intervencionista. El día de hoy les vamos a acompañar con un tema interesante en Doctor TV. Vamos a hablar de lo que es la nefrología en los niños, ¿no? Nefrología pediátrica. Para esta oportunidad nos va a acompañar un especialista en el área, un pediatra con subespecialidad en nefrología. Estamos hablando del doctor Alan Belsu, ¿no? Él es nefrólogo pediatra. Y bueno, doctor, bienvenido a Doctor TV. Muchas gracias, doctor Vilca. El agradecido soy yo y pues aquí predispuesto a responder todas las dudas de los familiares y sobre todo hablar un poco de la importancia de la salud renal en los niños. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la invitación. Primero, antes que nada, doctor, muchos papás se preguntan, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar los riñones en los niños, doctor? ¿Por qué será tan importante cuidar los riñones en aquellas personitas más pequeñas de la familia, ¿no? Bueno, la importancia pues basa prácticamente desde el diagnóstico y el abordaje prenatal, ¿no? Si nosotros vemos, el riñoncito tiene varias funciones. Dentro de las funciones principales está regular la cantidad de ingesta o eliminación de agua. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos sed, ¿verdad? Nuestro riñoncito es el que va a mandar una señal para decir que nosotros ingiramos agua. Si nosotros tomamos mucha cantidad de agua, nuestro riñoncito va a ser el encargado de eliminar ese exceso de agua. Regula la presión arterial, si recordamos, a través de la producción de una hormona, ¿no? De todo un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También regula el manejo de todas las toxinas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros consumimos y lo que nuestro propio organismo genera tiene sustancias buenas y sustancias malas. Y el riñoncito tiene que ser el encargado de producir en equilibrio. También regula la parte de la anemia, de la producción de glóbulos rojos, porque el riñón es encargado de secretar una hormona que se llama eritropoyetina. También el riñoncito está encargado de regular la forma principal o activa de la absorción de calcio en los huesitos, ¿no? A través de la producción de la vitamina D3, que nosotros los médicos lo conocemos como calcitriol, y también está encargado de mantener un equilibrio y participar en el equilibrio del metabolismo del azúcar, ¿no? Porque en el riñoncito se tiene que absorber el 99% del azúcar. O sea, de eso dentro de las principales de todas las funciones que tiene el riñoncito. Es por eso que nosotros debemos preservar la función del riñón en los niños prácticamente desde el prenatal. Muy bien, doctor. Entonces ya la evaluación de la función renal viene antes del nacimiento, ¿no? Durante la gestación seguramente. Y bueno, las recomendaciones para los papás, ¿no? Cuando, bueno, tienen a sus niños, ¿cómo ellos se pueden dar cuenta, los papás, de que puede estar pasando algo con los riñones de sus hijos, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta los papás de si hay algo que esté funcionando mal en los riñones? Bueno,
Los síntomas de enfermedad renal son relativamente bastante amplios en la parte pediátrica, ¿no? Depende mucho de la edad del niño, ¿no? No es lo mismo un recién nacido, un lactante, un niño en etapa preescolar, un adolescente, ¿no? En verdad, en los lactantes y en los recién nacidos es un poco más dificultoso encontrar los síntomas de enfermedad renal, ¿no? Pero los más manifiestos generalmente son hinchazón, ¿no? La hinchazón que viene tanto en la región de la carita, en la región de las extremidades. Los niños pueden tornarse irritables, pueden presentar vómitos de forma frecuente, pueden tener poca ganancia de peso y talla, entre las principales, ¿no? de las muchas que podemos encontrar. Es por eso que el diagnóstico, hablaba del prenatal, toma mucha importancia, porque actualmente ya en nuestro medio los ginecólogos y los obstetras tienen esa capacidad de hacer las ecografías y encontrar algún tipo de alteración estructural. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica en niños a nivel mundial y obviamente en Bolivia son las alteraciones estructurales. Muchas de estas alteraciones estructurales ya podemos evidenciarlas en las ecografías prenatales, y es ahí que ya desde ahí debería ir con un seguimiento dirigido tanto por la parte pediátrica como por el nefrólogo infantil, ¿no? Una de las causas más frecuentes y de consulta es la hidronefrosis, ¿no? ¿Qué quiere decir hidronefrosis? Las dilataciones, acumulación de orinita dentro del riñón, y eso es algo muy frecuente. Tiene una incidencia más o menos, se dice, de 1000 nacidos vivos, uno puede tener una alteración estructural que se relaciona a esta, y obviamente un diagnóstico precoz va a llevar a un tratamiento oportuno y va a mejorar la sobrevida y la calidad de vida tanto a nivel de la función renal como del niño. Muy bien, doctor, usted ha dicho algo muy importante. Entonces la evaluación renal no empieza al nacimiento, ya es antes del nacimiento, ¿no? Con una ecografía para determinar las alteraciones estructurales. Y estas enfermedades son diferentes a las del adulto, ¿no? ¿No es cierto? En nefrología del adulto nosotros conocemos que la diabetes y la hipertensión son las causas más frecuentes de daño renal, pero en los niños nos comenta usted que es diferente, ¿no es cierto? Nos había mencionado que cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal. Claro, definitivamente la parte pediátrica es totalmente diferente, ¿no? Es raro ver un niño diabético con enfermedad renal, es raro ver un niño hipertenso con enfermedad renal, ¿no? En la parte de pediatría, sí, como mencionaba, las alteraciones estructurales es la principal causa. La segunda causa de enfermedad renal crónica son las alteraciones inmunológicas o enfermedades inmunológicas, ¿no? Ahí entra el concepto de las glomerulopatías, ¿no? Si nosotros hablamos de glomerulopatías, prácticamente es un abanico de posibilidades diagnósticas, y que en nuestro medio tenemos una alta incidencia de enfermedades inmunológicas relacionadas con afectación glomerular. Luego entran las litiasis, ¿no? Alteraciones. Hay niños que nacen ya con piedritas en los riñones, ¿no? Prácticamente pueden venir ya desde el embarazo con piedritas en los riñones. Hay otro término que se llaman las alteraciones tubulares o tubulopatías, que son ciertas alteraciones que en una porción muy pequeña del riñón hacen que nazcan con una mutación, una alteración, y eso predispone a un abanico igual de enfermedades. Y yo creo que una de las que toma mucha importancia en nuestro medio es la infección urinaria, ¿no? La infección urinaria tiene una alta incidencia, y obviamente un diagnóstico, un tratamiento oportuno es lo que se tiene que establecer y se tiene que dirigir a los papás. Así es, doctor. Entonces, si bien el nefrólogo adulto, ¿no? y el nefrólogo de pediatra comparte ciertos tratamientos o ciertas enfermedades, pero el abordaje es diferente, ¿no es cierto? El abordaje es diferente, por lo cual usted nos ha traído una presentación, ¿no? de los cuidados, las funciones del riñón y qué medidas debe tomar los papás allá en casa para cuidar la salud renal de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir compartiendo las imágenes de lo que es la nefrología pediátrica, ¿no, doctor? ¿Cómo cuidar los riñones de los niños, no? Doctor, ¿cómo podemos cuidar los riñones de los niños? ¿No? Los riñones de los niños nosotros primero tenemos que conocer como padres que para producir un cuidado, tener un cuidado adecuado, tenemos que primero conocer las importancias de las funciones del riñón, que lo acabamos de hablar. Tenemos que nosotros tener en cuenta el abordaje y las ecografías prenatales al nacimiento, la importancia de un abordaje postnatal. En varios países alrededor y en varios países del mundo, todo niño que nace hasta los 30, 60 días ya tiene una ecografía. ¿Por qué? Porque esta ecografía lo primero que nos tiene que identificar es que tengamos 2 riñoncitos, ¿no? Yo me pregunto cuánta gente se ha hecho una ecografía, cuántos niños tienen una ecografía, porque hay gente que se entera que ha vivido con un riñón y recién a los
50, 60 años que se realizó una ecografía, toda su vida ha vivido con un riñón, ¿no? También ahí entra la importancia de la alimentación, recordemos, ¿no? El tipo de alimentación, el tipo de hidratación, los hábitos saludables y la actividad física, ¿no? Yo creo que esos son los puntos más importantes que tenemos que tocar hoy para tener un buen cuidado de los riñones de los niños. Así es, un punto muy importante, ¿no?, para evaluar la función de los riñones es la ecografía renal, ¿no? Como usted muy bien lo ha comentado, doctor, a nosotros nos llega generalmente pacientes de 40, 50 años de edad que se enteran a esa edad recién que habían tenido solo un riñón, ya habían vivido prácticamente sanos, pero hay el otro grupo de pacientes que, bueno, son diabéticos, hipertensos, pero que solo han vivido con un riñón y tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal, por lo cual sería muy importante hacer unas ecografías, como usted lo ha dicho, ¿no? A los 30 días de haber nacido hasta los 60 días ya deberían realizarse una ecografía renal, ¿no es cierto? Claro, nosotros tenemos protocolos ya establecidos, ¿no? El protocolo, en los primeros 3 meses de vida, un niño que no tiene factores de riesgo o antecedentes heredofamiliares, solicita una ecografía para ver primero el tamaño de los riñones, que tienen que relacionarse a la talla de los niños, ¿no? Es muy distinto en relación a los adultos. Nosotros vemos el crecimiento del tamaño de los riñoncitos en relación a la talla. Tenemos unas tablas totalmente establecidas, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que el estudio tiene que tratar de realizarse por un imagenólogo pediatra. En verdad, esa parte es muy importante porque el imagenólogo pediatra tiene esa capacidad de diferenciar ciertas características específicas que tienen los niños en relación a un riñón adulto, ¿no? Y lo segundo es que siempre tenemos que tener un examen general de orina dentro de los primeros 3 meses porque nos va a permitir ver varias situaciones, especialmente la presencia de sangrecita en la orina, hematuria, o la presencia de proteínas en la orina, ¿no? Que es algo que nosotros nos puede marcar prácticamente la función renal de un niño o un adolescente para toda la vida. Además de la ecografía renal, es importante entonces realizar un examen de orina a los niños en casa para determinar la presencia de sangre, proteínas, ¿no?, que son factores de riesgo para un daño renal. También tenemos más imágenes que podemos compartir que el doctor Belsu nos va a explicar en relación a los cuidados de los riñones en los niños, ¿no es cierto? Por favor, si podemos compartir. Y doctor, bueno, ¿qué hacen los riñones como tal? Un resumen, si nos podría dar. Bueno, entonces el principal resumen, si nosotros vemos en las imágenes, hablábamos de las funciones, estas son las funciones principales. Si nosotros queremos resumir esto, el riñón está encargado de producir un equilibrio prácticamente en todo el organismo, ¿no? Es el órgano principal en producir ese equilibrio para manejo de todas las sustancias, de todo el medio de la parte hídrica, de la regulación de la presión arterial. Pues prácticamente es un órgano fundamental. El momento que el riñoncito empieza a fallar, se produce un desequilibrio y ese desequilibrio puede tener desenlaces totalmente abruptos, ¿no? Incluso pueden llegar niños a fallecer si no se hace un diagnóstico precoz. Muy bien, tenemos más imágenes sin antes mencionarles, ¿no?, a nuestro público que escríbanos al WhatsApp para consultar sus dudas con el doctor Belsu sobre la salud de los riñones en los niños, los cuidados que se debe realizar para cuidar los riñones en los niños en casa, ¿no?, y cuáles son las medidas de prevención. Entonces estamos abiertos para sus consultas. En el abordaje prenatal y postnatal, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, ahí como les mencionaba, toma importancia la ecografía, porque, ¿no?, si nosotros vemos en la imagen esta tabla, lo primero, las alteraciones estructurales. Agenesia renal quiere decir que ha nacido un niño con un solo riñoncito, es una alteración en el número de los riñones. La posición renal pueden ser riñoncitos que puedan nacer fusionados, pueden ser un término que se llama riñones ectópicos. ¿Qué quiere decir? Que el riñón no está en la posición anatómica normal y que muchas veces los categorizamos como agenésicos, pero no, puede estar en otra localización, puede estar en la parte baja del abdomen, en el lado contralateral. Y las alteraciones un poco más temidas son las alteraciones o las anomalías del tracto de salida, ¿no?, que son las estenosis, estrechamientos en las uniones de la pelvis y el uréter, el reflujo vesicoureteral, el doble sistema colector, el meguréter, trastornos propios de la vejiga. Entonces todas esas alteraciones estructurales pueden producir de forma, yo diría, ni siquiera indirecta, directa, alteración en la función renal, y es ahí donde va a requerir un manejo conjunto con urología infantil. Doctor, de estas patologías de la estructura renal, el reflujo vesicoureteral es muy frecuente en los adultos, suele presentarse y es causa de infecciones urinarias recurrentes. ¿Se da la misma figura en los niños o cuáles son las enfermedades más frecuentes estructurales, las alteraciones de estructura del riñón? Sí, en la parte de estructurales yo creo que
una que toma mucha importancia es el reflujo vesicoureteral. Se dice que la literatura menciona que de cada 10 niños que tienen infección urinaria recurrente, 2 a 3 van a tener como causa el reflujo vesicoureteral, ¿no? Entonces recordemos que el reflujo vesicoureteral no se puede hacer un diagnóstico ecográfico, ¿no? El diagnóstico es haciendo un estudio que se llama cistoretrograma miccional seriada. Muchas veces los papás tienen temor a realizar este estudio, que es un estudio contrastado, radiológico, pero es la única forma que nosotros podemos llegar a un diagnóstico certero y poder dar un tratamiento. Y doctor, cuando hablamos de reflujo vesicoureteral, ¿no? Tal vez los papás se preguntan qué es o por qué es tan importante determinar si mi hijo tiene reflujo vesicoureteral. ¿Cómo se dan cuenta ellos que su niño puede estar cursando con este reflujo? Me ha dicho el doctor que probablemente mi hijo tenga reflujo, ¿no? O que mi hija tenga reflujo. ¿Puede estar presente, puede ser normal al inicio o es algo patológico, no debería existir? ¿A qué predispone el reflujo vesicoureteral? El reflujo vesicoureteral se produce por una inmadurez en la unión del uréter con la vejiga, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos como unas válvulas prácticamente que lo que hace es que una vez que cae la orinita a la región de la vejiga no debería volver a subir, ¿verdad? Pero por cierta inmadurez, una mala implantación hace que esto suceda. El reflujo vesicoureteral se presenta en 5 grados, ¿no? El grado 1, 2 y 3, que hay un reflujo que prácticamente llega al riñoncito pero no produce dilatación o acumulación de orina, generalmente los consideramos transitorios. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso del desarrollo el niño va a ir creciendo y eso se puede llegar a corregir solamente, ¿no? Con el crecimiento. Pero los grados 4 y 5, generalmente estos ya requieren una conducta terapéutica conjuntamente el urólogo infantil. Estos son los más temidos porque pueden causar deterioro de la función renal a corto plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que un niño puede tener reflujo vesicoureteral, ¿no? Es más frecuente en los niños que tienen infección urinaria recurrente, ¿no? Generalmente hay niños que nosotros vemos que vienen con 6, 10 episodios de infección urinaria y la gran mayoría son febriles. Cada vez que nosotros tenemos una infección urinaria con fiebre hay un proceso inflamatorio dentro del riñón y hay la posibilidad de que se puedan producir cicatrices. Y el ejemplo que yo les doy a los papás, si yo me corto la mano, ahora me va a salir una cicatriz y esa cicatriz ya es tejido no funcional. Son células que no van a funcionar. Lo mismo sucede en el riñoncito. ¿Qué quiere decir? Que estamos quitando área funcional del riñoncito, que seguramente en la etapa pediátrica no va a repercutir en el niño, pero a los 20, 30, 40 años que ustedes lo ven, una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica de etiología no conocida o desconocida es el antecedente de infección urinaria recurrente o infecciones urinarias febriles. Entonces, ojos papás, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado si los niños en casa han cursado con infecciones urinarias más de 3 veces al año, 4 o 5 veces, posiblemente sea reflujo, ¿no? El reflujo de la orina desde la vejiga hacia el riñoncito y eso puede condicionar insuficiencia renal. Yo recuerdo en la práctica hospitalaria, doctor, cuando estábamos juntos en el hospital, sí era algo bastante frecuente que los papás venían con sus niños, ¿no? Refiriendo fiebre, dolor al orinar, ¿no es cierto? Y también es muy frecuente entonces las infecciones urinarias, tanto en varones y en mujeres. ¿Es la misma frecuencia o en quiénes es más frecuente en quiénes se presenta más la infección urinaria y el reflujo vesicoureteral? La infección urinaria en pediatría es más frecuente en las niñas a partir de los 2 años de edad, ¿no? Incluso diría, en un niño varón menor de 1 año de edad estoy esperado, pero mayor de 1 año de edad definitivamente tenemos la obligación de descartar alguna alteración estructural. En la parte de las niñas toma mayor relevancia porque nosotros recordemos que la anatomía es distinta en las niñas en relación al varoncito. Ellas tienen mucha relación, su región genital con la región del anito tiene mucha proximidad y en ellas la causa más frecuente es la constipación. ¿Por qué? El estreñimiento condiciona un estadio primero que va a comprimir la parte de la vejiga, disminuye la capacidad de la vejiga de manejar la cantidad de orina que corresponde y eso hace que las niñas empiecen a orinar constantemente, ¿no? Y un término muy frecuente de los papás es que doctor no aguanta al orinar, ¿no? Está caminando, quiere llegar al baño y antes de llegar al baño se orina o empieza a gotear la niña. Entonces es un condicionante, eso llega a un término que es la disfunción del tracto urinario inferior, pero el causante es el estreñimiento, porque el estreñimiento está quitando espacio anatómico a la vejiga para que ésta pueda
llenarse de forma adecuada. Lo segundo es que cuando una niña está estreñida, necesariamente empieza a rebasar. ¿Qué quiere decir? Como hay tanta cantidad de materia fecal en el intestino, los niños siguen alimentándose y el niño va al baño, se limpia, pero pasa 1 o 2 horas y otra vez ya están manchando la región del anito, y eso predispone a que esta bacteria, y la más frecuente de infección urinaria, que muchos papás seguro lo conocen como la bacteria Escherichia coli, que todos la tenemos dentro del tracto gastrointestinal y es normal, pero cuando sale fuera del tracto gastrointestinal y toma contacto con la región genital, primero produce contaminación del área genital y produce vulvovaginitis, y ahí muchos papás vienen, doctores, que su región genital de la niña huele feo, le pica mucho, tiene un flujito, ¿no? Y muchas veces confundimos incluso eso con infección urinaria. Pero si esa vulvovaginitis no se trata, obviamente la progresión va a ser que ingrese a la vía urinaria y llegue a la vejiga. Cuando llega a la vejiga causa un dolor tan exquisito, pero es un dolor que da miedo a las niñas y a los niños orinar, o puede causar orina con sangre. Y cuando eso no se trata, sube hasta los riñoncitos y ahí se caracteriza por presentar fiebre y vómitos. Y repito, cada vez un niño con infección urinaria con fiebre y vómitos definitivamente va a tener un desenlace no tan favorable seguramente a futuro. Entonces a los papás hay que recomendarles no tener los cuidados necesarios para cuidar lo que es el área genital de los niños y las niñas, sobre todo, ¿no es cierto?, por las condiciones anatómicas que usted ha mencionado, que son diferentes tanto en las niñas como en los niños. Y bueno, en los adultos es muy fácil explicar, ¿no?, cuáles son las recomendaciones básicas para prevenir, por ejemplo, las infecciones urinarias, ¿no? Les decimos tome agua, evite baños públicos, pero en los niños, doctor, ¿cómo podemos hacer para que los niños, sobre todo las niñas, ¿no?, evitar que tengan infecciones urinarias, ¿no? ¿Habrá algunas recomendaciones específicas para evitar esta migración del contenido intestinal a la vía urinaria, por ejemplo? ¿O cómo le podemos decir, cómo podemos controlar que esta niña no logre aguantarse de orinar, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay medidas que van desde la parte de la hidratación, alimentación y medidas correctivas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Higiénicas. La principal medida para disminuir la constipación y el estreñimiento es la hidratación. Todos tenemos que tener una adecuada hidratación. ¿Qué quiere decir hidratación? Es la ingesta de agua, no es la ingesta de productos de gaseosas, no es la ingesta de otros productos lácteos. O sea, la principal es la hidratación. En los niños nosotros calculamos de acuerdo al peso y la edad la cantidad de agua que requiere un niño, ¿no? Más o menos nosotros estimamos, yo siempre les digo a los papás, es un cálculo que se realiza el peso del niño por 35 es la cantidad de agua. Ejemplo, un niño de 20 kilos debería estar consumiendo mínimamente 700 mililitros, pero de agua. Eso es solo agua, de 7 de la mañana a 7 de la noche, agua, aparte de lo que tome su té, aparte de lo que quieres, solamente agua. Lo segundo, la alimentación. Nosotros tenemos un exceso, yo diría un exceso así, marcado de la ingesta de productos lácteos, de leche. La leche en ciertos grupos etarios, en los niños, la proteína es muy grande y produce constipación. Entonces, actualmente yo veo propaganda incluso que dicen, desde los 6 meses usted dele la leche de tarro, y es totalmente eso erróneo, ¿no? Eso predispone a que nuestros niños puedan ser estreñidos. Lo tercero es la técnica de orinar. Me ha tocado ver muy pocos papás que conozcan cómo tiene que orinar una niña. La niña tiene que orinar primeramente en una basinica que sea acorde al tamaño de la niña. Si defeca o orina en la basinica de los adultos, obviamente sus pies van a quedar tambaleando, ¿no? Los pies tienen que estar bien rígidos, las piernas bien abiertas, y el tiempo de duración de la micción debe ser de 15 segundos en las niñas. Y posterior a eso siempre tiene que haber un aseo genital, ¿no? Y lo último, y toma mucha importancia, es después de hacer popó, las niñas tienen que asearse de forma correcta hasta que el papel esté blanco, prácticamente, yo les digo, ¿no? Entonces, son medidas correctivas. Muchas veces echamos la culpa, es que mi niña tiene infección urinaria porque en la escuela no limpian el baño, es que mi niña tiene infección urinaria, doctor, porque en verdad en la escuela no le dejan ir al baño. O sea, es algo que es real, ¿no? O sea, los profesores les dicen, tienes que esperar hasta el recreo, y la niña está aguantándose o el niño está aguantándose, y todo eso lleva a una alteración propia de la capacidad de la vejiga y pues lleva a todos estos tipos de alteraciones. Muy bien, entonces es muy importante saber, ¿no?
Doctor, acá tenemos una imagen, ¿no?, de una niña. ¿Esta posición es aconsejable para la micción? No, totalmente, es una posición totalmente incorrecta, ¿no? Se dan cuenta, la niña está con las piernas cerradas, ¿no? La altura de la taza es muy pequeña, es muy baja, ¿no? Prácticamente tendría que estar como si estuviera sentada adecuadamente la niña. Debería estar abriendo las piernas y la posición de una leve inclinación adelante y, como repito, el tiempo de duración de 15 segundos. Esta es una mala posición y es frecuente, ¿no? Entonces esto lleva a contaminación, obviamente, de la región genital en las niñas y es un factor de riesgo propio para infección urinaria. Entonces, estas condiciones, por ejemplo, la posición al orinar, son factores de riesgo muy importantes, ¿no?, para desarrollar infección urinaria. Entonces, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones del doctor Belsu. Papás, hay que recordar que, bueno, hay varios requisitos, ¿no?, bien importantes para que las niñas, sobre todo, no desarrollen infecciones urinarias. Creo que tenemos más imágenes para que nos pueda comentar el doctor en relación a lo que es la nefrología pediátrica. Recordamos a la gente en casa que nos escriba, sobre todo a los papás, ¿no?, que tienen ahí a los niños pequeños, ¿no es cierto?, que nos puedan escribir para las recomendaciones, sus consultas, dudas sobre lo que es los riñones en los niños, ¿no? Doctor, aquí tenemos una imagen, en mi impresión yo veo, ¿no?, por ejemplo, una imagen donde veo solo un riñoncito y veo diferentes tamaños o posiciones en los riñones, ¿no? ¿Qué son estas imágenes, doctor? Exacto. Nosotros podemos ver primeramente en la parte derecha de su televisión una vía urinaria, tanto de los riñoncitos, la vía urinaria vejiga de características normales, 2 riñoncitos, adecuada posición, unos ureteres sin dilataciones, una vejiga adecuada. La siguiente imagen que viene con el término de agenesia renal es el término, como decíamos, un solo riñoncito, ¿no? Que el diagnóstico generalmente es ecográfico, pero el diagnóstico definitivo se lo realiza con un estudio que se llama gammagrafía. Esa es una alteración estructural de la vía urinaria, ¿no? Y las siguientes imágenes son alteraciones de posición muy conocidas como ectopía renal, ¿no? Muchas veces los papás se asustan y dicen, doctor, es que mi niño ha nacido con los riñones fusionados, o el otro riñoncito está más abajo, o el otro riñoncito está en la parte contralateral, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que dar es tranquilidad a los papás, completar el abordaje con un estudio que se llama gammagrafía para ver cuánto es la funcionalidad de esos riñoncitos, ¿no? Y pues, si ustedes ven en algunas de las imágenes, algunos riñoncitos son pequeños, eso lleva el término de hipoplasia renal. La hipoplasia renal, que quiere decir que no ha habido un desarrollo adecuado y ese desarrollo no va a continuar, ese desarrollo se ha detenido. En ese caso, nosotros lo que tenemos que empezar a manejar es de preservar y cuidar el riñoncito que ha crecido adecuadamente. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta 3 características. Esos niños tienen que hidratarse toda la vida de forma adecuada. Esos niños no pueden realizar ciertas actividades de alto contacto. Para mí alto contacto es realizar taekwondo, defensa personal, ¿no? Puede jugar fútbol, puede jugar básquet, ¿no? Y una actividad muy limitada es realizar actividades como el bicicross, manejar motocicleta, porque recordemos que una de las causas más frecuentes de trauma renal es justamente las lesiones que se producen por el maniobro de estas bicicletas, motocicletas, ¿no? Cuando uno cae, se gira y puede producir un trauma renal, ¿no? Y la tercera medida es que tenemos que evitar que esos niños sean obesos. O sea, esos niños, para evitar que sean obesos, tienen que hidratarse bien, tienen que tener una alimentación saludable. No es dieta, papás, es alimentación saludable. Y lo tercero, como mencionamos, esas actividades. Entonces, son las 3 medidas principales que tiene que cuidar una persona o un niño que tiene solo un riñoncito. Entonces, aquellos niños que todos tengan solo un riñoncito, ¿no es cierto?, deben tener estos cuidados. ¿Y será que pueden vivir de forma normal que el resto? ¿Las condiciones son iguales que el resto de los niños o se van a limitar de otro tipo de actividades además de las que ha mencionado, doctor? No, todas las actividades son normales, ¿no? Una persona puede vivir con un riñón siempre que lo cuidemos bien, como hemos mencionado, ¿no? Ese es un temor y una pregunta muy frecuente. Esos niños pueden estudiar, pueden casarse, pueden ser papás, pueden ser profesionales, pueden tener actividades deportivas, pueden ser deportistas profesionales. O sea, no hay ninguna limitación a futuro si cumplen los cuidados. Obviamente, si no los cumplen, ahí ingresa un factor de riesgo mayor para enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay que tener los cuidados que usted ha mencionado cuando un niño solo tenga un riñoncito, y algo que es muy frecuente, que usted muy bien lo ha mencionado, es la obesidad, ¿no? Muchas veces dicen, ay, mi hijito está gordito, ¿no? Está saludable, dicen.
¿Eso será aconsejable, doctor, que los niños estén gorditos y eso representa salud, o es que puede ser un factor de riesgo para daño renal, por ejemplo? La obesidad es un factor de riesgo muy grande para enfermedad renal, como lo es en los adultos, ¿no? Yo creo que hasta antes del 2017 nosotros los pediatras nos preocupábamos por ver niños desnutridos, ¿no? Veíamos todavía una alta casuística de niños desnutridos. En la actualidad eso se ha invertido de una forma muy brusca y la cantidad de niños obesos que tenemos, yo diría, es bastante alta. Y obviamente esa obesidad está relacionada con la malnutrición, ¿no? Obviamente esa malnutrición también es un tema muy cultural de nosotros. Nosotros, por el ritmo de vida que llevamos los papás, las actividades que realizamos, estamos muy acostumbrados a comer de la calle, ¿verdad? Entonces obviamente pues el niño también se acostumbra a comer de la calle, y esos productos de la calle tienen un alto contenido graso, tienen un alto contenido de sal, y obviamente eso hace que se predisponga a la obesidad. Y la obesidad, como mencionaba, tal vez no va a producir un deterioro de la función renal del niño hasta sus 10, 15 años, pero a partir de la adolescencia y de la adultez, yo diría que es un marcador muy pronóstico de enfermedad renal crónico, diabetes, hipertensión, y ahí es donde los nefrólogos de adultos toman este tipo de casos. Ahí es cuando nos toca a nosotros, ¿no? Justamente vemos en la consulta, no sé, ¿no? Dicen, no sé por qué tengo hipertensión, nos llegan pacientes de 20, 30 años de edad y son hipertensos, tienen la presión alta, ¿no? Y los pacientes dicen, pero si yo no como sal, o si no debería tener presión alta porque soy muy joven, pero es muy importante cuidar la salud durante la niñez, ¿no es cierto? Cuidar lo que es el peso, bueno, evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿no es cierto? Creo que tenemos más imágenes para compartir, ¿no es cierto? Y bueno, doctor, ¿qué otras recomendaciones puede indicar a los papás? Por ejemplo, aquí tenemos una ecografía, ¿no es cierto? La ecografía tanto del adulto como del niño debe variar en ciertas características, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, aquí les traje dos ecografías que es muy frecuente en la consulta de nefrología pediátrica. Una es la poliquistosis renal, ¿no? La poliquistosis renal son trastornos hereditarios, pueden tener cierta conducta hereditaria y son igual por pequeñas alteraciones, mutaciones en ciertas proteínas que hacen que se formen quistes en el riñoncito, ¿no? Es una causa muy frecuente de hipertensión arterial en la edad pediátrica, ¿no? Y el diagnóstico tiene que ser hecho por un imaginólogo pediatra. Muchas veces me ha tocado ver ecografías en las que les decían a los papás el término de hidronefrosis o les daban otros diagnósticos y eran enfermedades quísticas renales o poliquistosis. En el otro lado vemos algo que es muy frecuente igual, que es la hidronefrosis, ¿no? Lo decíamos, hidro quiere decir agua, nefrosis, o sea, presencia de agua, acumulación de agua dentro de la orina, ¿no? Si ustedes ven en esas imágenes, toda la parte periférica del riñoncito, o sea, la parte blanca que queremos ver en la ecografía, es la unidad funcional que se llama el parénquima, ¿no? Y la parte media es donde está la médula y debe ser el sistema de salida de la vía urinaria. Cuando hay una acumulación, obviamente, de orina dentro del riñoncito, eso quita espacio a la unidad funcional, produce un proceso inflamatorio, incluso el riesgo de deterioro de la función renal de forma aguda es amplio, ¿no? Las causas más frecuentes de hidronefrosis generalmente son congénitas, las que vienen desde el prenatal, y puede haber otras causas secundarias también, como son las causas secundarias a las litiasis, ¿no? En nuestro medio, yo semanalmente debo ver 5 a 6 niños en la consulta con litiasis, doctor Vilca. O sea, es altísimo la frecuencia de litiasis en nuestro medio. Uno pensaría que solo es frecuente la formación de piedras en los riñones en los adultos, pero también es algo frecuente entonces en los niños, ¿no? Que condiciona estas patologías, ¿no? ¿Qué tan frecuente puede ser la litiasis en los niños, doctor? La litiasis depende mucho del grupo etario, ¿no? Las litiasis yo los relaciono con el término de tubulopatía. Es algo que está pasando que no está produciendo el equilibrio en el riñón para manejar estas toxinas y hace que vea una acumulación, y esa acumulación lleva a la cristalización, que quiere decir que se formen cristales y obviamente piedritas. La causa más frecuente en nuestro medio es el abuso de ingesta de sal. Todo lo que nuestros niños consumen en los productos lácteos en bolsitas, lo que nuestros niños consumen en ciertas galletas, tienen un excesivo aporte de sal. Yo en la consulta me tomo el tiempo a los papás de explicarles de forma gráfica qué productos pueden consumir los niños y cuánto es la cantidad de sal que requieren los niños, ¿no? Y obviamente muchos de estos trastornos de litiasis por el abordaje, y hay un término que se llama hipercalciuria, que quiere decir que la causa más frecuente en niños es la hipercalciuria, depósitos de calcio, acumulación de calcio, hace que
se cristalice, se formen las piedritas y puedan producir daño renal, pueden producir orinas con sangrecita, y la causa más frecuente, repito, es este exceso de consumo de sal. Por eso tenemos que nosotros tener una alimentación saludable, no es dieta. O sea, tenemos que ya empezar a quitar el salero de la mesa, la costumbre que tenemos, ¿verdad? Traemos la ensalada, traemos algo el salero y sin medida nosotros y los niños estamos. Son costumbres bastante malas. Lo segundo que tenemos que acostumbrarnos, papás, es a leer las etiquetas de todos los productos. Todos los productos vienen con su información nutricional de cuánto de aporte de sal, cuánto aporte de proteínas, cuánto aporte de grasas tiene, y esa es la forma más saludable, yo creo, de tener una nutrición adecuada en nuestros niños. Gracias, doctor, por las recomendaciones. A continuación vamos a poder leer un par de consultas de nuestra audiencia. A ver, nos escriben... Buenas tardes, mi bebé tiene 1 año y 4 meses y le dio 4 veces infección urinaria. Por favor, soy Olga Ticona. Doctor, ¿qué podemos hacer en esta bebé de 1 año y 4 meses con infecciones urinarias? Bueno, lo primero que tenemos que es hacer una anamnesis. ¿Qué quiere decir? Dirigir las preguntas en relación si fueron realmente infecciones urinarias, ¿no? Ahí tiene mucha relevancia ver los exámenes de orina que le realizaron, si se pudo realizar cultivos y qué manejos realizaron. 4 infecciones urinarias en un menor de 2 años de edad es alta probabilidad de reflujo vesiculoreteral. Necesariamente esa niña es candidata ya a completar los estudios con una ecografía, dependiendo si las infecciones urinarias han sido con fiebre o no, considerar un estudio de gammagrafía para ver que no había habido cicatrices, y lo principal es ya indicar un estudio de cistoretrograma miccional seriado para descartar la presencia de reflujo, ¿no? Ella ya ingresa dentro del término de infección urinaria recurrente y según las guías y los protocolos es candidata a realizar un cistoretrograma miccional seriado. ¿Qué nos permite esto? Que hasta hacer incluso el estudio yo a veces indico profilaxis. ¿Qué quiere decir profilaxis? Prevención de infección urinaria con un antibiótico, una dosis muy pequeñita, pues recuerden que esa niña es muy pequeñita, esos riñones están en la parte más importante de su crecimiento, entonces si esa infección urinaria persiste y son febriles, pues hay probabilidad de cicatrices y deterioro de la función renal. Entonces tenemos que completar el abordaje y hasta completar, dejar profilaxis o buscar o encontrar factores de riesgo que se relacionen con este. Gracias, doctor. Entonces es muy importante también indagar un reflujo vesiculoreteral en este tipo de pacientitos, ¿no? De 1 año y 4 meses. A la persona que nos ha escrito sería importante realizar estos estudios. ¿Tenemos más mensajitos, por favor? Muy bien, nos preguntan, disculpe, cuando un niño orina lechoso, ¿qué infección puede ser o por qué se debe o está mal de los riñones? Una pregunta interesante, ¿no? que vemos en la consulta. A ver, la característica macroscópica de la orina puede variar a varias situaciones. Una muy importante es el estado de hidratación, ¿no? Y muchas veces yo les digo a los papás, a ver, usted deje de tomar líquido 6 horas y va a ver que su siguiente orina va a ser concentrada, puede ser con espuma, puede ser lechosa, puede tener varias alteraciones. Pero es distinto una orina que a pesar de una adecuada hidratación, una adecuada alimentación, presenta características macroscópicas, como menciona el papá en este caso de lechoso, tenemos que ampliar el abordaje. Ahí tenemos que ver el estado de peso del niño. Si el niño es obeso, una alteración en el colesterol y los triglicéridos puede condicionar a que la orina tenga esas características. La segunda es que puede ver la probabilidad que el niño esté eliminando proteínas, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden hacer que un niño elimine proteínas y nosotros no nos damos cuenta hasta que la enfermedad está totalmente establecida. En ese caso tenemos que buscar la pesquisa de proteínas en la orina. Otra situación es la actividad física. Cuando nosotros realizamos una actividad física bastante importante, igual puede producirse cambios en las características macroscópicas y obviamente ciertos cuadros de infección, pero si el niño no tiene síntomas, y esto hay que dejarlo claro, infección urinaria tiene que ser un examen de orina alterado con sintomatología. Si el examen de orina solo sale alterado, ahí tenemos que ver factores de riesgo. Entonces, si el niño no ha tenido antecedente de dolor al orinar, sangre en la orina, fiebre, vómitos, yo no creo que vaya relacionado tanto con un cuadro de infección en la respuesta al papá. Yo creo que tenemos que ampliar el abordaje, papá, para buscar sobre todo la presencia de proteínas y ver cómo está el estado de colesterol y triglicéridos en el niño. Ok, entonces en una orina lechosa, ¿no? Turbia, sería necesario descartar el estado del colesterol, ¿no? Descartar infección urinaria y ver si están botando proteínas por los riñones, ¿no? O por la orina en todo caso, ¿no, doctor? Correcto. Tenemos más mensajitos, por favor.
A ver, nos dice, doctor, buenas tardes, mi hija retiene la orina y me dijeron que tiene enuresis. Se orina siempre en las noches, no sé qué puedo hacer para que ella vacíe toda su vejiga. Muchas gracias. La niña tiene 6 años, doctor. A ver, bueno, sí, está ya establecido que la continencia urinaria en los niños debe darse a los 3 años. ¿Qué quiere decir? A los 3 años los niños ya no deberían utilizar pañal y tampoco deberían orinarse en la noche. Cuando es después de los 3 años y solo es en la noche, se llama incontinencia nocturna o enuresis, ¿no? La característica de la enuresis hay que ver el tiempo. Si desde los 3 años nunca esa niña pudo permanecer seca durante las noches, o hay periodos en los que sí permanece seca y en los que sigue orinándose. La causa más frecuente de enuresis está relacionada a un término que se llama disfunción intestinal y vesical. ¿Qué quiere decir? La constipación. Recordemos que la constipación, como mencionaba, quita espacio a la vejiga. Esa vejiga, en vez de llenarse la capacidad correspondiente para esa niña de 6 años, su capacidad vesical debería ser 210 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que debería llenar 210 mililitros de orina para decir, voy a ir a orinar. Pero si es estreñida y hay bastante materia fecal que quita espacio, esa vejiga a los 50, a los 60 mililitros ya tiene esa costumbre de contraerse, y eso se llama el término de disfunción de la vejiga, o sea, disfunción del tracto urinario inferior, y esa vejiga se acostumbra a eso, ¿no? Y entonces en la noche, cuando las niñas siguen generando, obviamente, por la hidratación que hemos tenido en el día, orinita, la vejiga llega el estímulo y se contrae y no da esa capacidad de sensibilidad a la niña para levantarse. Esa es una de las causas. Otras causas propias pueden ser alteraciones estructurales propias de la vejiga. Ahí entran los trastornos de vejiga hiperactiva, vejiga neurogénica, vejiga hipoactiva, el síndrome de Hinman, ¿no? Que son alteraciones propias de la vejiga, que eso tendríamos que valorarlo conjuntamente con el urólogo, pero previo viendo todos los factores de riesgo. Y el tercer componente que está relacionado es un componente psicológico, ¿no? Sí está relacionado y mencionado en la literatura que ciertos niños que pueden tener algún tipo de un ambiente familiar o escolar no muy bien estructurado puede predisponer este trastorno. Obviamente, en la consulta tenemos que hacer un amplio interrogatorio para tratar de encontrar todos estos factores de riesgo, y generalmente yo llevo algo que se llama tabla de enuresis. Es una tabla de conducta de cómo orinan en la noche las niñas. Es un calendario miccional en el cual puedo identificar qué días puede orinarse más, qué días no, y obviamente hay un sistema de concientización a la niña, ¿no? Entonces, la verdad que mi experiencia en este tiempo con esa tabla de enuresis hemos logrado, y la tabla de corregir el estreñimiento, yo diría de 100 enuresis que me ha tocado ver, más de 90 las hemos corregido solamente conductualmente. Entonces, en este tipo de pacientitos que mi hijita se orina durante las noches, no puede ser muy importante indagar sobre la constipación que esté repercutiendo sobre el vaciado de la vejiga, ¿no? Y otras alteraciones neurológicas que le ha mencionado el doctor. Vamos a ir con otros mensajitos, por favor. Buenas tardes, dicen, ¿no? Recientemente le dio a mi pequeña una infección fuerte, con bastante fiebre. Tiene 4 años y 6 meses. Doctor, ¿qué podemos hacer en esta niña, ¿no? Que le ha dado una infección fuerte con fiebre, dice? Bueno, si la infección urinaria se documentó con un examen de orina y un urocultivo y fue con fiebre, lleva el término de infección urinaria alta o pielonefritis, ¿no? Repito, tenemos que evitar que esta niña vuelva a tener infección urinaria con fiebre, ¿no? Incluso infección urinaria baja, ¿no? Esta niña no puede volver a tener porque es un riesgo a futuro de deterioro de la función renal y riesgo de cicatrices renales. Tenemos que encontrar la causa, papás, ¿sí? La causa, tenemos que valorar datos de alimentación, hidratación, técnica de orinar, constipación, antecedentes de la familia que puedan relacionarse como un factor de riesgo, completar un abordaje con una ecografía y pruebas de función renal para garantizar cómo está ese tratamiento, y el tratamiento es totalmente dirigido a la causa. Yo siempre les digo a los papás, yo creo que para cualquier médico es fácil de indicar el antibiótico, ¿no? Tiene fiebre, examen de orina alterado, indica un antibiótico, creo que es lo más sencillo, pero la idea es encontrar la causa, ¿no? Porque eso es un factor de riesgo de que pueda volverse esto recurrente y deteriorar la función del riñón, y esa es nuestra función de los nefrólogos pediatras. Tenemos que encontrar la causa que ha llevado a la infección urinaria. Entonces, no solo consiste en dar tratamiento, hay que buscar la causa por la cual su niña puede estar cursando con infección urinaria. Ojo con eso. Vamos con un mensajito más, por favor.
Aquí tenemos otra pregunta, nos dicen buenas tardes. Mi hijito tiene hipoplasia renal. ¿Puede consumir bastante agua o puede hacer trabajar más de lo debido a su riñón normal? Doctor, ¿este niño tiene hipoplasia renal? ¿Puede consumir agua? No puede, tiene que consumir bastante agua, ¿no? Como les menciono, nosotros indicamos una cantidad de agua acorde a la edad y el peso de los niños, ¿no? No mencionaba la edad, ¿no?, del niño, pero es importante, tiene que tomar agua, ¿no? Lo que tenemos que retirar en este caso son productos gaseosos, ¿no? Productos lácteos, como mencionaba. Ese niño tenemos que regular la ingesta adecuada de sal, papás. Tiene que tener un nivel de sal diario que nosotros tenemos que tener la capacidad de enseñarle a la familia para que no se exceda de eso. Y obviamente este niño tiene que realizar actividades físicas para evitar la obesidad. Si cumple esas 3 funciones que mencionábamos, su niño, esa función del riñón le va a durar hasta los 90 años y más, ¿no? O sea, toda la vida sin ninguna eventualidad. El hecho de que tenga un riñón más pequeñito, mamá, no hace que su niño sea diferente a otros niños. Si usted cumple esas 3 medidas que les menciono, ese niño puede desarrollarse y crecer de forma normal. Muy bien, muchas gracias, doctor, por las recomendaciones. Doctor, hay algo muy importante en este mes, ¿no es cierto? Nosotros celebramos a nivel mundial lo que es el Día Mundial del Riñón, ¿no?, que tiene un objetivo que es concientizar sobre la salud renal. Seguramente también lo que es la nefrología pediátrica no está quedando exenta de este Día Mundial del Riñón. ¿Por qué considera muy importante, primero, antes que nada, no? Porque usted nos tiene una sorpresa, nos quiere comunicar algo respecto a los papás en cuanto al cuidado de los riñones, por ejemplo, ¿no? Correcto. A ver, el Día Mundial del Riñón se celebra desde el año 2006, ¿no? Es una iniciativa de la Asociación Internacional de Nefrología y la Fundación Internacional también de Enfermedades Renales, y está basado prácticamente en la concientización. Yo creo que primero del personal médico y administrativo de los hospitales, de la importancia que tenemos que dar a las funciones del riñón. Y posteriormente es un tema de relevancia para la población, porque la población en general tiene que tomar conciencia de la importancia del cuidado de nuestros riñones. Actualmente, la incidencia de enfermedad renal crónica en el país y a nivel mundial está creciendo a pasos agigantados. Y es verdad, y el doctor Vilca no me dejar mentir, las unidades de diálisis ya quedan pequeñas, ¿verdad, doctor? Y obviamente no tenemos que llegar nosotros a la enfermedad renal crónica. Es así que cada mes de marzo, el segundo jueves del mes de marzo, se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Riñón, ¿sí? Este año nosotros tenemos una temática que es la prevención, ¿no? Tenemos que manejar la prevención. Y es por eso que en este término de prevención nosotros vamos, como en la consulta externa de nefrología infantil, vamos a realizar una campaña gratuita de atención para detección de algún tipo de factor de riesgo para los niños, ¿sí? Entonces, como te mencionaba, estas consideraciones a tomar son un llamado de conciencia a toda la población, personal médico, población en general, sobre la importancia de la función renal. ¿Y eso cómo logramos? Modificando los estilos, el estilo de dieta y el estilo de vida de cada individuo, ¿no? Así es, doctor. Entonces, en este Día Mundial del Riñón se van a realizar diferentes actividades, ¿no? Usted, por su parte, seguramente va a hacer una campaña gratuita para los papás, ¿no?, para los niños, para poder prevenir el avance de lo que es la insuficiencia renal. ¿En qué va a consistir esta campaña, doctor? Bueno, la campaña está basada primeramente en el apoyo conjunto con la Sociedad Paceña de Nefrología, ¿no? Como Sociedad Paceña de Nefrología, tanto de adultos y niños, hemos visto la importancia de realizar estas campañas en diversas instituciones, tanto a nivel público y a nivel privado, para tratar de hacer un diagnóstico y una pesquisa precoz de cualquier factor de riesgo para enfermedad renal, ¿no? Es por eso que a través de la Sociedad Paceña de Nefrología tenemos ciertas campañas de concientización a nivel de las redes sociales. Vamos a tener un taller de educación tanto para los pacientes con enfermedad renal crónica, que eso ya se lo va a lanzar en estos días, y también vamos a tener atenciones en diversos hospitales, así como el Hospital de Clínicas, ¿verdad, doctor Vilca?, que va a tener su campaña de atención, pero en el caso de nefrología infantil, en el consultorio lo vamos a realizar una campaña gratuita de atención a los niños que puedan tener factores de riesgo, ¿no? Es por eso que les vamos ya a través de las redes sociales, hacer llegar cómo vamos a hacer la agenda de los niños para poder hacer un diagnóstico oportuno, ¿no?, que va a incluir medida de presión, peso, talla, tal vez realizar exámenes generales de orina, como una medida básica inicial de abordaje en estos niños.
Muchas gracias, doctor Belsu. Ha sido muy importante su explicación. Entonces, invitarles a todos a la campaña que está realizando el doctor Belsu y seguirlos en sus redes sociales. También nos pueden seguir a nosotros, al programa Doctor TV, en sus redes sociales, nos pueden seguir en YouTube, como también a mi persona. Soy el doctor Wilder Vilca, nefrólogo intervencionista. Los invitamos a participar de nuestros siguientes programas. El día de mañana estaremos con un nuevo tema y así la siguiente semana también les acompañaremos con la campaña igual del Día Mundial del Riñón para la atención de nefrología en adultos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.